Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bendiciones, gracias a Dios que nos acompañan otra vez en este curso del libro del profeta Daniel. Gracias a Dios, hoy estamos a día sábado. Ayer lo grabamos, nomás que tuvimos algún problema de tipo técnico con el audio, por lo que estamos otra vez volviendo a grabar la 12ª lección. Hoy vamos a estar hablando de la oración del profeta Daniel, que está registrada ahí en el capítulo 9, versículos 1 al 19. Y pues gracias a Dios aquí estamos con vida, y gracias a ustedes que nos acompañan, que van a estar escuchando esta enseñanza. Primero que nada, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, de la lección 11, que hablamos acerca del carnero y el macho cabrío, y después vamos a comenzar con lo que es la lección número 12. Hoy estaremos hablando de la oración del profeta Daniel, registrada ahí en el capítulo 9. Es una bendición que estén con nosotros otra vez. Vamos a hacer una oración para comenzar. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, por el tiempo que podemos disponer para escucharla, para aprender. Gracias, esa es la función de la iglesia, de los diferentes ministerios, que ayudemos al cuerpo de Cristo a que crezcamos espiritualmente, a que el nombre de nuestro Señor Jesús sea levantado en medio de las tinieblas, que seamos luz. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, que nos vas a ayudar en este día. Amén. Gloria a Dios. Pues otra vez, bienvenidos todos los que se están conectando, los que lo van a ver en días posteriores, pues el video, pues Dios los bendiga también. Gracias por su compañía, gracias por su disposición a aprender la palabra de Dios, y pues vamos a entrar de lleno a este repaso de la clase anterior. En lo que es el Daniel capítulo 8, versículos 1 al 27, está registrada la segunda visión que tuvo el profeta Daniel, él estando ahí en Susa, en la capital de Elam. Antes, la Biblia lo llama Persia, la región de Persia. Hoy ya se cambiaron su nombre. En 1935 lo cambiaron por el actual Irán. ¿Qué fue lo que vio el profeta Daniel en esta segunda visión? Bueno, primero que nada vio a un carnero. El carnero vimos el imperio medo-persa, y que había sucedido al imperio babilónico. Se utiliza un carnero porque para representar a este imperio medo-persa, que estaba compuesto de dos naciones, los medos y los persas, aunque los persas eran superiores a los medos. Y el historiador llamado Amiano Marcelino, en el siglo IV antes de Cristo, escribió que el gobernante persa, cuando estaba frente a sus ejércitos, llevaba la cabeza de un carnero. De ahí viene que Persia, pues el emblema nacional de esta nación es la de un carnero. El gobernante persa también lo llevaba, tanto en sus vestimentas, las monedas también llevaban este símbolo del carnero. Daniel dice que estaba admirando ese carnero, que tenía gran fuerza, gran poder, pero que de repente llegó un macho cabrío que venía del occidente a gran velocidad, dice, sin tocar tierra, y en este macho cabrío tenía un cuerno destacado entre sus ojos, que vimos que este macho cabrío representa al imperio griego, y el cuerno grande representa a su rey, que fue Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el más grande conquistador de todos los tiempos, quien murió muy joven, a la edad de 32 años, debido a excesos tanto de alcoholismo como de homosexualidad. Y dice la escritura que le salieron
otros cuatro cuernos que representan esos 4 cuernos a sus 4 generales que a la muerte de este rey Alejandro Magno pues se repartieron su territorio, todo lo conquistado, el mundo conocido de ese entonces que había conquistado Alejandro Magno, se lo repartieron entre ellos. Entonces la cabra en este caso representa al imperio griego. Esta nación 2 años antes, desde años antes, se le conocía como el pueblo de las cabras. De ahí viene esta representación ahí en la Biblia del sueño, del segundo sueño que tuvo el profeta Daniel. Dice también la escritura, estudiamos que de estos 4 cuernos salió un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño representa a un rey griego que se llamó Antíoco. Antíoco, y él se puso el sobrenombre de Epífanes. Epífanes significa el glorioso. Y este rey griego es una figura del anticristo. En el Antiguo Testamento aparece, él lo que hace es que promueve pues guerra contra los judíos. Él tiene un espíritu antisemita, mata a muchos judíos, profana el segundo templo de los judíos que acababa de ser reconstruido tanto por Esdras como por Nehemías. Él entra al lugar santo, y en el lugar santo quita los sacrificios, y en su lugar los sacrificios de los corderos, y en su lugar sacrifica un cerdo, y pide también que se le adore a él en ese templo. También mete una imagen de Júpiter, que era el dios principal pagano de los griegos. Y eso sucede en el año 171 antes de Cristo, y él está ahí durante 2300 días, casi prácticamente 6 años. Él está dentro del templo controlando al pueblo de Israel, hasta que se levanta un hombre llamado Judas Macabeo, que conjuntamente con los celotes judíos ellos derrotan a este rey, y de ahí viene la fiesta judía que se le llama la fiesta de Hanukkah. En esta segunda visión pues vimos que entonces después del reino babilónico surge el reino medo-persa, después el babilónico, y de este último surge Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes ejerció su dominio desde hacia el sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa. La tierra gloriosa se le llama a la tierra de Israel. Eso está registrado en diferentes versículos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Está ahí escrito en Ezequiel capítulo 20 versículo 6, en Ezequiel capítulo 25 9. También está registrado la tierra gloriosa refiriéndose a Jerusalén, a la tierra de Israel, en Daniel 11 16 y 41, y también en el Salmo 48 2. Entonces Antíoco Epífanes, en el momento de la visión todavía no sucedía, todavía no aparecía en el panorama. Lo que estaba viendo Daniel era futuro en ese momento. Eso sucedió 380 años después de esa visión que tuvo Daniel, que pues eso fue 171 antes de Cristo, por lo tanto para nosotros eso ya es historia. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Pues ya vimos algunas cosas que hizo, pero como una figura de lo que será el anticristo en el futuro, pues él asesinó a otros gobernantes, persiguió al pueblo de Israel, blasfemó en contra del Dios de Israel, ordenó una adoración idolátrica ahí en el templo, metió una abominación dentro del templo, sacrificó un cerdo, que es un animal inmundo para los israelitas de acuerdo a la ley mosaica, profanó el templo, se opuso y dice que prosperó, pero hasta nada más durante los 2300 años. Los estudiosos historiadores de la Biblia tienen
sus diferencias, porque no saben si lo que está escrito ahí en esta segunda visión del profeta Daniel se refiere nada más a este rey griego llamado Antíoco Epífanes, o también se refiera al anticristo que ha de venir, que todavía no viene, pero que vendrá en estos últimos tiempos. Ya que el anticristo pues hará prácticamente muchas de las cosas que hizo este rey griego Antíoco Epífanes, o Antíoco el IV, y hará muchas cosas, pero aún hará cosas peores, porque posteriormente se le aparece el arcángel Gabriel y le da explicaciones al profeta Daniel de quién sería y qué haría este anticristo que vendría en el futuro. Le hace ver que el sueño es para los tiempos finales. Entonces de ahí se desprende, podemos inferir que realmente, aunque sucedió ya en el pasado la venida de este rey griego Antíoco, pues se refiere también a lo que sucederá con el anticristo al final de los tiempos. Hoy tenemos ya entendimiento de lo que es la profecía bíblica por dos razones. La primera es porque ya mucho de lo que se escribió en la antigüedad, mucho ya se ha cumplido en el tiempo, y también Dios previó que aunque sería sellado, esa visión sería sellada hasta el final de los tiempos. Por eso ahora ya también podemos entenderla, porque estamos viviendo ya en los últimos tiempos previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra ahí en 2 de Pedro, que capítulo 1 versículo 19, que ahora tenemos la palabra profética más segura. Gloria a Dios, que podemos estar seguros y que debemos estar atentos a esta palabra profética como una antorcha que alumbra nuestras vidas. Esta palabra profética ya cumplida y otra que se va a cumplir, tenemos toda la seguridad que se va a cumplir conforme a lo que está escrito en la Biblia. Esa es nuestra seguridad, y además nos alumbra. Gloria a Dios, no nos agarra desprevenidos ni nos agarra en tinieblas al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la palabra de Dios. Por eso es necesario que estudiemos la palabra de Dios, y las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a crecer en la palabra de Dios. Amén. Ya les hemos explicado que todo este libro del profeta Daniel pues es un libro 100% profético. Sucedió en el pasado, le sucedió a Daniel, pero a Daniel le fueron reveladas cosas que sucederían en el futuro, que estamos viviendo el día de hoy. Amén. Entonces le fue dada al final una orden que dijimos al profeta Daniel, que sellara la visión para los últimos tiempos, para los tiempos que estamos viviendo, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos estudiando estas profecías que de acuerdo a la Escritura pues ya se cumplieron y están por cumplirse. Gloria a Dios. Pues hasta ahí vamos a dejar este resumen de la clase anterior, y hoy nos vamos a enfocar a la lección número 12, que hemos titulado la oración de Daniel. Vamos a ver una oración que hizo el profeta Daniel ahí en el capítulo 9, que es una oración muy importante, pero quiero que leamos el pasaje donde está basado esto, ahí en Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19. Si gustan acompañarme, si tienen sus Biblias, gloria a Dios, si tienen a dónde apuntar, también es bueno aprender. Estamos ahora sí que en la escuela bíblica, en la escuela de la palabra de Dios, que traerá grande bendición a nosotros. Entonces vamos a leer ahí en el capítulo 9 de Daniel, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 19. Entonces tengamos un poquito de paciencia en la lectura. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos,
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, de los babilonios. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahorita vamos a explicar esto. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración, a partir del versículo 3, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia y con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión. De rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, príncipes y padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Nos quedamos aquí. Dice versículo 16: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y ahí concluye la oración que levanta el profeta Daniel. El profeta Daniel,
al comenzar ahí en el capítulo 9, dice que él estaba estudiando y dice que oraba, y ahí hizo una oración de los versículos 3 hasta el versículo 19, que quiero decirles de entrada que esta oración es la oración más larga que se presenta en el Antiguo Testamento. Por eso se le llama, y hemos titulado esta enseñanza, la oración de Daniel. Es la más extensa y fue usada como un modelo para otras oraciones que se encuentran en la Biblia. Un ejemplo es una oración que se encuentra por parte de Nehemías también, y que vamos a estudiar hoy los principios de esta oración que hizo el profeta Daniel, que repito es la más extensa del Antiguo Testamento. Dice de entrada que Daniel estaba estudiando los libros, el libro, aunque dice la palabra hay libros. Recordemos que en el tiempo de Daniel, 600 años antes de Cristo, pues todavía no existían los libros como tales, se escribían en pergaminos. Entonces se hacía referencia a ellos como libros o pergaminos. Podremos decir ahí que Daniel estaba estudiando los pergaminos que habían sido escritos por el profeta Jeremías un poco antes de él, ya que prácticamente Jeremías y Daniel son contemporáneos. Jeremías un poco antes de Daniel. Dice que estaba mirando atentamente lo escrito por Jeremías ahí en sus rollos, en su libro, y empezó a ver que había una profecía sobre el pueblo de Israel, que su cautiverio en Babilonia duraría solamente 70 años, y que esos 70 años, hizo cuentas ahora sí que Daniel, estaban a punto de concluir esos 70 años. Eso lo podemos nosotros ahora leer en el libro del profeta Jeremías. Si quieren, acompáñenme a Jeremías, al capítulo 25, versículos 11 y 12. Eso está escrito, si quieren apuntarlo, si quieren buscarlo, si no lo buscan después. Dice ahí Jeremías 25, 11, 12, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, eso fue lo que escribió Jeremías y que estaba estudiando Daniel, y se dio cuenta que la cautividad sería solamente de 70 años, ya casi a punto de cumplirse. La palabra esta que dice que miraba atentamente, la palabra atentamente es una palabra hebrea que se dice bin en hebreo, y que significa prestar atención. O sea, Daniel estaba prestando atención, significa también buscar, a entender, separar mentalmente, discernir, comprender, reflexionar. O sea, estaba Daniel tratando de entender esta palabra. Aquí, de entrada, podemos entender la importancia que es leer y estudiar la palabra de Dios. Esta oración por parte del profeta Daniel viene en base a que él estaba estudiando el rollo o el pergamino que había escrito el profeta Jeremías, y dice que él estaba pidiendo sabiduría y entendimiento a su Dios, a Jehová su Dios, y por eso es tan importante que nosotros el día de hoy estemos estudiando la palabra de Dios, que leamos lo que está escrito, la profecía bíblica, y que le pidamos sabiduría e inteligencia al Señor para que nos dé entendimiento y revelación en su palabra. Porque no es suficiente que la gente o que nosotros mismos estudiemos la Biblia superficialmente. Tenemos que escudriñar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñar significa literalmente que nosotros tenemos que
como que abrir cuando se sacaba cuando se quería buscar agua y sacarla de un pozo, pues tenía que escarbarse, ¿verdad? Esa palabra escudriñar viene de ese mismo evento, que quiere decir escarbar. Tenemos que escarbar, tenemos que escudriñar la palabra de Dios para sacar, ¿verdad? Pues en este caso el agua, ese precioso líquido para vivir, que a veces no se encuentra luego sobre la superficie, sino que tenemos que abrir pozos y meternos. ¿Para qué? Para poder sacar ese precioso líquido. Y aquí es con respecto a la palabra de Dios, para poder entender lo que significa la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla. Entonces, el Señor aquí nos muestra que lo que estamos haciendo el día de hoy, ustedes y nosotros, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, estudiando la palabra de Dios, es algo correcto. En nuestros días es lo correcto. Estamos escudriñando, estamos indagando, estamos estudiando, reflexionando, comprendiendo, prestando atención a los tiempos que estamos viviendo con base a la profecía bíblica. Estamos atendiendo los tiempos, el cronos, ¿verdad?, que es el tiempo cronológico, y el kairos, que es el tiempo de Dios que estamos viviendo ya en nuestros días. Estamos entendiendo que estamos ya viviendo los últimos tiempos. Por eso es necesario que estudiemos la palabra de Dios, la palabra que dijimos en la lección anterior, como aprendimos, que es una palabra profética segura, por dos razones. Una, porque parte ya de las profecías se cumplieron exactamente como están escritas en la palabra. Amén. Y Dios en estos tiempos ha quitado ese sello para que nosotros podamos entender la palabra profética, los tiempos que se avecinan. Podemos entender por qué está el mundo como está, porque está lleno de tinieblas, lleno de maldad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ya los últimos tiempos previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto es importante, porque no nos va a agarrar, ¿verdad?, desprevenidos todo lo que está pasando en el mundo, sino que esto nos da confianza de lo que dice y estamos estudiando ahí en la palabra profética, en la Biblia. Fíjense, sorprendentemente, del pasaje que leímos de Jeremías, ya tres profecías ya se cumplieron, ya están cumplidas. Por ejemplo, se cumplió los 70 años del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, que fue cumplido a cabalidad. Después vino el rey Ciro de los medos persas, que los dejó salir, regresar a su tierra. Se le permitió a Israel regresar a su tierra, eso se cumplió. La segunda profecía cumplida fue que el rey de Babilonia, que en este caso fue Belsasar, fue castigado por su maldad. Dios dijo que iba a castigar a los babilonios, y en este caso así fue. Cuando el rey Belsasar dice que fue y sacó los vasos santos del templo y bebió en ellos y adoró a sus dioses, y por eso fue castigado, fue quitado el reino de Babilonia, entregado a los medos persas. Y en tercer lugar, dice que la tierra de los caldeos, o la tierra de Babilonia, jamás iba a poder ser reconstruida. Y eso ha pasado desde hace 2600 años. Babilonia, la ciudad de Babilonia, quedó bajo el polvo del desierto, quedó destruida. Hubo dos personajes, tanto Alejandro Magno como Saddam Hussein, que trataron de reconstruir Babilonia, pero murieron en el proceso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Entonces, dice podemos leer que estaban y entender que estaban los israelitas, los judíos cautivos en Babilonia. Dice ahí, si nos vamos a la palabra, en esos tiempos, dice que los judíos lloraban ahí en Babilonia, habían estado 70 años cautivos, había sido destruido el templo. El rey Nabucodonosor había entrado en Jerusalén, destruyó la ciudad, mató a muchos judíos, agarró a muchos de ellos cautivos.
Dentro de ellos estaba el profeta Daniel, sus 3 amigos o familiares o primos. Había destruido sus murallas de Jerusalén. O sea, Jerusalén estaba destruida. Y dice, por ejemplo, si vamos al Salmo 137, ahí hay una escena de lo que sufría el pueblo de Israel estando cautivo en Babilonia. Dice, si quieren vamos a leer Salmo 137, versículos 1 al 6, si gustan acompañarme ahí en sus Biblias. Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, o sea, de Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Con las arpas alababan y adoraban los israelitas a su Dios. Dice, y los que nos habían llevado cautivos, o sea, los babilonios, nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Dice, no estén tan tristes, cántenos, tráiganos algunos cánticos de Sión, les pedían los babilonios. Y les decían, y ellos les respondían, los judíos cautivos, decían, ¿cómo vamos a cantar o cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Vemos ahí en el Salmo 137 cómo el pueblo de Israel, estando cautivo, dice, junto a los ríos de Babilonia, que son el Tigris y el Éufrates, ¿sí? Dice ahí que ellos lloraban y cantaban, pero no dice la Escritura que los judíos oraran, ¿sí? Quiero decirles aquí, vamos a aprender varios puntos acerca de la oración de Daniel. En primer lugar, dice que Daniel sí oraba. El pueblo de Israel lloraba, cantaba, pero no oraba por regresar. Y ahí la importancia de la oración. ¿Por qué? Porque Dios siempre se va a mover a través de nuestra vida de oración, de nuestras oraciones. De ahí la importancia de que aprendamos a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a Jesús nos enseñó. Los discípulos le preguntaron a Jesús, le pidieron a Jesús, Señor Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, queremos aprender a orar. De ahí la importancia de la oración, porque Dios no se mueve por otra razón más que a través de nuestras oraciones. A Dios no lo mueve, aunque no lo podamos creer o entender. Dios no lo va a mover ni nuestro dolor, ni nuestros sentimientos, ni las mismas injusticias. A Dios lo que lo mueve son las oraciones, que las oraciones pueden estar basadas en esas injusticias que hay, en ese dolor que tengamos, ¿sí? En esos sentimientos de frustración que tengamos, pero por lo tanto debemos aprender a orar. El pueblo de Israel lloraba y cantaba, pero no oraba. Pero el profeta Daniel sí oraba, como leímos ahí en el capítulo 9, de los versículos 3 hasta el 19, es la oración de Daniel más extensa del Antiguo Testamento. El profeta Daniel sí oraba, ¿sí? Por eso le pusimos la oración de Daniel. Dice que la oración de Daniel estaba basada conforme a las promesas de Dios. Ese es otro punto importante que podemos aprender acerca de la oración, que oremos de acuerdo a las promesas escritas en la palabra de Dios. Eso fue lo que movió a Daniel a orar, porque su pueblo regresara a Jerusalén a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo, a reconstruir las murallas caídas. Fue en base a las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel, que regresarían en 70 años. Entonces, hace esta oración Daniel. Es más, vamos a leer ahí en Jeremías 29:12.
escribe Jeremías y escribe lo siguiente, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cómo nos oye el Señor? ¿Cómo nos oye Dios? A través de nuestras oraciones. ¿Cómo oyó Dios al pueblo de Israel? No lo oyó por su lamento, por su quejido, por su lloro, por su deseo de regresar a Jerusalén, lo oyó por sus oraciones. Amén. Aprendamos esto, que esto nos quede bien claro en nuestra vida. Es la oración lo que mueve a Dios. Por eso debemos aprender a orar. Entonces, la combinación perfecta con respecto a nuestra relación con Dios es: uno, estudiar la palabra, estudiar sus profecías, las promesas de Dios en su palabra. Y dos, orar a Dios. Esa es la combinación perfecta. Estudio de la palabra y oración. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra, es cuando vamos a recibir las respuestas de Dios en nuestras vidas. De otra forma, si no oramos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, pues nuestras probabilidades de respuesta se ven reducidas. Amén. Jesús mismo nos enseñó en la oración modelo del Padre Nuestro: Señor, hágase tu voluntad. Debemos aprender conforme a la voluntad de Dios para nosotros. Amén. ¿Qué es lo mejor? Quiero decirte, la voluntad de Dios para tu vida es lo mejor. Hay una voluntad de Dios que es general, otra que es particular. Amén. Aquí estamos aprendiendo de las dos, la general y la particular. Amén. Lo que Dios quiere para nosotros, porque es lo mejor. La voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Entonces, Dios iba a dar respuesta al pueblo de Israel después de que Daniel estaba orando por el fin de los 70 años de cautiverio de los judíos en Babilonia, que había sido profetizado por Jeremías. Esto es, que permitiera que regresara el pueblo de Israel a su tierra. ¿Cuándo lo iba a permitir el Señor? Bueno, pues cuando Él confesara sus pecados, se arrepintieran, oraran, ¿sí? Este fue el primer cautiverio que tuvo el pueblo de Israel, los judíos, por su necedad, por su rebelión, dice ahí la Escritura. Leímos ahí en la oración de Daniel. Por todas esas razones habían sido castigados. Dios había permitido el castigo, el pueblo de Israel abrió puertas al enemigo. ¿Sí? Cuando tú abres puertas con tu pecado al enemigo, pues ¿qué pasa? Pues que esa protección que hay de parte de Dios para tu vida, pues se derrumba, esas murallas, ¿verdad? Hablando de lo espiritual, cuando cometemos pecado, pues abrimos puertas al enemigo. El pueblo de Israel había abierto puertas a sus enemigos y por eso habían sido conquistados. Ahora, si vemos, ese fue el primer cautiverio del que tuvo el pueblo de Israel. Ellos estuvieron ahí cautivos durante 70 años. Pero quiero decirte que si nosotros comparamos el cautiverio que tuvo o que ha tenido, bueno, más bien que tuvo, porque eso terminó en 1948, el pueblo de Israel, que se quedaron sin tierra a partir del año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel estuvo cautivo, disperso por todas las naciones. Después de que ellos rechazaron al Mesías verdadero, a Jesucristo, pues vino un castigo, un cautiverio para ellos que les duró prácticamente 1900 años, desde el año 70 hasta el año 1948, cuando vuelve a renacer la higuera, vuelve a renacer la nación de Israel. Pues imagínense, si estuvieron sufriendo 70 años los antiguos israelitas cautivos en Babilonia, pues cuánto que representa también al mundo, ¿verdad? Al mundo en tinieblas. Pues imagínense lo que sufrió el pueblo de Israel cuando se quedaron casi 1900 años o 2000 años, como quieran verlo, sin tierra, sin templo, sin nación, ¿sí? Imagínense lo que
ha sufrido el pueblo de Israel durante los últimos 2000 años. Entonces, aquí podemos ver cómo la oración de Daniel en este capítulo es una culminación de su vida de oración. Al comienzo del libro del profeta Daniel vimos que la primera prueba, una de las primeras pruebas que tuvo Daniel fue que iban a ser muertos todos los magos, incluidos los magos de Babilonia, incluido el profeta Daniel, si no le daban entendimiento al rey Nabucodonosor del sueño que había tenido. Y pues dice que Daniel hizo una oración, buscó a sus amigos, les dijo, ¿saben qué? Tenemos que orar. Hizo una oración en conjunto y Dios le respondió. Bueno, aquí ya podemos ver a Daniel orando él solo, orando en lo personal, pidiéndole a su Dios revelación sobre esta segunda visión. Y vemos ahí cómo Daniel pues ya era un hombre de oración. Vemos cómo Dios le respondió en diferentes ocasiones a Daniel precisamente por su vida que llevaba de oración. En este caso, nuestra vida de oración pues es también de suma importancia. Debemos aprender de Daniel, de cómo la vida de oración de Daniel trajo grandes bendiciones y revelaciones a Daniel e hizo la diferencia con respecto a otros que no tenían su vida de oración. Es lo mismo con nosotros. Nuestra vida de oración va a hacer la diferencia en nuestras vidas, así como lo hizo en la vida de oración. Esto es, que si nosotros tenemos una vida de oración, Dios nos va a poder usar, nos va a poder bendecir, va a poder cumplir su propósito en nosotros cuando oramos, porque Él va a respetar siempre nuestro libre albedrío, como Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando nosotros oramos, entonces podemos cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Pero si no tenemos vida de oración, bueno, pues nuestra vida pasará desapercibida, tanto en este mundo, ¿verdad?, como allá arriba en el cielo, como con Dios. Por eso necesitamos orar. Daniel, toda su vida fue una vida de oración, y aquí vemos en esta oración que él levanta para regresar al pueblo de Israel a su tierra, vemos cómo ya Daniel era un hombre de oración. Dice que oraba él 3 veces al día, aún a pesar de la oposición que tuvo, que fue echado a los leones. Él era un hombre de oración. Y entonces todos estos principios podemos irlos aprendiendo en la vida de oración de Daniel, que tenemos que aplicar a nuestra vida de oración. Otro principio de la vida de oración es que Daniel tenía una vida de oración bien planificada, bien definida. No era un asunto desordenado en la vida de Daniel. Él tenía sus tiempos de oración. Dice, oraba 3 veces al día. Dice ahí en el versículo 3 que leímos, claramente dice que Daniel, en base a la promesa de Dios, dice que él volvió su rostro a Dios. ¿Qué es volver nuestro rostro a Dios? Bueno, pues que nosotros entremos, busquemos al Dios de la Biblia, que nos enfoquemos en el Dios de la Biblia, que busquemos al Dios de la Biblia, que nuestro enfoque sea en Él. Dice que Daniel volvió su rostro al Señor, lo buscó en oración, en ruego, en ayuno, se puso ropas ásperas, ¿verdad? O sea, quebrantó su carne, eso es simbólico de, golpeó su carne, como escribió el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento. Dice que él golpeaba su cuerpo, ¿sí?, para estar delante de la presencia del Señor. Dice que él ayunaba, él clamaba, ¿sí? Todo eso hacía el profeta Daniel. Dice, o sea que la oración de Daniel no era algo pues al ahí se va, sino que estaba bien estructurada la vida de oración de Daniel. Tenemos que ser muy específicos, orar con base a la palabra
de Dios como oraba Daniel. Dice ahí, Jesús nos enseñó, por ejemplo, en Mateo 6:7, dice, y cuando ores no uses vanas repeticiones, dice, como los gentiles paganos que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, a veces las largas oraciones o oraciones religiosas ante Dios, pero que no tienen un fundamento, un sustento, una razón de ser, una base conforme a la voluntad de Dios, pues entonces muchas veces esas oraciones o son oraciones sin sentido, van a pasar desapercibidas, o sea, Dios no las va a responder. En nuestras oraciones también aquí aprendemos de Daniel, de la oración de Daniel, que Daniel tenía una buena actitud interior y espiritual delante de Dios. Dice que Daniel estaba confesando los pecados del pueblo de Israel y los estaba haciendo como que suyos propios. Él dijo, hemos pecado, dice, Daniel se identificó con su mismo pueblo, que había pecado, con el pueblo de Israel, que se había rebelado contra Dios. No había sido el caso de Daniel, él no se había rebelado contra Dios, sino que él permaneció fiel a su Dios, aún llevado muy joven, a los 15 años, ahí al cautiverio en Babilonia. Él había permanecido fiel siempre a su Dios, pero él hizo suyos el pecado de su pueblo. Fue específico en su oración. Daniel dice que él mencionó cada pecado que había cometido el pueblo de Israel, su pueblo. Dice que habló de iniquidad, dice, hemos cometido iniquidad, hemos cometido maldad, hemos cometido rebelión, hemos sido desobedientes. El pueblo de Israel había sido negativo a escuchar a los profetas que hablaban de parte de Dios. Amén. Todo eso podemos incluir en nuestras oraciones. Muchas veces somos negativos, somos desobedientes a escuchar la palabra de Dios, a escuchar los profetas que Dios ha puesto en nuestra vida, sobre todo el bendito libro que es la Biblia. A veces lo leemos, pero no obedecemos lo que está escrito en él. Pues tenemos que aprender a pedir perdón al Señor, hacer nuestros los pecados aún de los demás, hacerlos como si fueran nuestros. Amén. Como nuestro Señor Jesús dice que Él llevó los pecados de la humanidad sobre Él ahí en la cruz del Calvario, pues así nosotros tenemos que interceder, ponernos en la brecha por otros, confesar los pecados, porque todos hemos pecado, dice la palabra, pero hemos sido limpiados, purificados, santificados a través de la sangre de Cristo, pero tenemos que confesar siempre que hemos pecado. Esa es una buena actitud delante del Señor, confesar nuestros pecados, porque no somos perfectos y aún continuamos cometiendo pecados y tenemos que pedirle perdón al Señor todos los días. Amén. Sus misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Otro punto importante es que la oración de Daniel era una oración que era muy clara, muy franca a Dios, muy sencilla. Él expresaba con sinceridad lo que había en su corazón, iba al grano, no le daba vueltas al Señor, ¿verdad? La petición de Daniel era clara ante Dios. Entonces nosotros necesitamos en nuestra vida un tipo de oración así, una oración, ¿verdad?, que sea una oración muy clara y específica, oh Dios. A veces tenemos aquí un dicho en nuestro país, ¿verdad?, que hay mucho ruido pero pocas nueces ahí. A veces nuestras oraciones son así ante Dios, son de mucho ruido, de mucha palabrería, ¿sí?, pero que no son directas a Dios. No pedimos exactamente lo que estamos queriendo pedirle a Dios. No somos a veces sinceros, concretos, específicos en nuestras oraciones. Debemos aprender a orar como oró, como el modelo de oración que estamos aprendiendo aquí del profeta Daniel. Otro punto de la oración de Daniel es que fue una petición, una oración poderosa. El profeta recibió respuesta mientras dice que hablaba y oraba. O sea que nuestras oraciones debemos de tener la visión de que sean poderosas, que lleguen hasta la misma presencia
del Señor. Dice que estaba orando y que recibió una visita del mismísimo arcángel Gabriel, que se le apareció para darle una explicación. Daniel recibió respuestas de sus oraciones, como hemos visto ya en lo que hemos estudiado de este libro del profeta Daniel, y aún recibía respuestas más allá de lo que él estaba pidiendo. Dios nos va a dar más de lo que pedimos, dice la Escritura, y de lo que entendemos. Amén. ¿Sí? Vamos a ver en la próxima lección cómo Daniel recibió una respuesta más allá de lo que él estaba pidiendo. Todavía Dios le dio más de lo que pedía. Como dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. En Jeremías dice 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Pero esa es una oración de poder, es una oración, una petición poderosa. Tenemos que aprender a orar de esa manera. Amén. Confiando que el Señor, cuando oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos va a responder con su poder, con su gracia, con su bendición. Vimos otro punto importante de la oración de Daniel, pues que es una oración de tipo personal, privada. Él había orado con sus amigos al principio, pero ahora aquí él está orando en lo personal. Jesús oraba, dice la palabra, que Jesús se apartaba y oraba personalmente a su Dios. Hacía oraciones en público, pero sus oraciones más importantes y más profundas eran las que tenía en la intimidad con su Padre. Y nosotros tenemos que aprender a orar así. Dice, tú cuando ores, Jesús dijo, ora en lo secreto, ¿verdad? Cierra tu puerta, ora en lo secreto, donde nomás te está viendo el Padre y tú. Y dice, y Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en el público. Así oraba Daniel. Amén. O sea, debemos de participar en la oración de la iglesia, oraciones comunitarias. Amén. Son de bendición, son necesarias, pero tu oración personal es lo más importante que tenemos. Hubo un cristiano científico muy famoso llamado Isaac Newton, que dice que él escribió que él podía tomar un telescopio y ver las estrellas más cercanas. Era un estudioso de los cielos, era científico, pero también dijo que podía dejar ese microscopio y ponerse de rodillas y penetrar en el cielo hasta el mismo trono de Dios. Cuando Isaac Newton se ponía de rodillas, dice que podía entrar hasta la misma presencia de su Dios. Entonces, la oración es la única fuerza que puede llevarnos, que puede penetrar con éxito la esfera espiritual y llevarnos hasta el tercer cielo, amén, donde Dios nos va a escuchar y nos va a responder nuestras oraciones. ¿Cuándo? Cuando nos ponemos de rodillas, cuando tenemos nuestra oración personal. Gloria a Dios. Entonces, vamos bien, gloria a Dios. Estamos aprendiendo de la oración de Daniel, por qué fue tan poderosa, por qué fue tan bien estructurada su oración, por qué Dios le respondió al profeta Daniel sus oraciones. ¿Por qué? Porque las hacía con un corazón delante del Señor. Tenía una vida de oración el profeta Daniel. Como podemos ver hasta aquí, pues la oración pues para Daniel era un verdadero ejercicio espiritual. Amén. No era una cuestión de azar, no nada más buscaba Daniel a Dios cuando tenía necesidad. Él lo buscaba con necesidad, con acción de gracias, cuando nos va bien, cuando nos va mal. O sea, todo tiempo buscaba Daniel a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, era un verdadero ejercicio de su alma el estar orando para Daniel. Él llevaba la oración como un trabajo espiritual, arduo e intenso. Amén. ¿Para qué? Para recibir las respuestas de su Dios. Entonces podemos ver aquí que la oración a Dios requiere de disposición, requiere de esfuerzo, requiere de resistencia,
requiere de incluso quebrantarnos, ¿verdad? Estar quebrantados delante de Él, requiere sufrir en nuestra alma, ¿verdad? Sufrir por otros, interceder por otros. Amén. Gloria a Dios. Esa es la oración que a Dios le agrada, que quiere que nosotros estemos orando continuamente, así como oró Daniel aquí en su oración registrada en el capítulo 9. Gloria a Dios, y que Dios respondió, y que eso vamos a estar estudiando también la próxima semana. Entonces, para concluir con esta lección, la oración de Daniel, yo quiero que nos hagamos algunas preguntas en lo personal, cada uno de nosotros, para que veamos cómo estamos con respecto a nuestra vida de oración, ¿sí? Cómo estamos comparándonos, ¿verdad? En este caso, con la vida de oración que llevaba Daniel, ¿sí? Aunque acuérdense que con quien nos debemos de comparar siempre será con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra máxima expresión. Pero bueno, vamos a ver aquí con Daniel, vamos a compararnos cómo estamos con respecto al profeta Daniel en cuanto a nuestra oración. Nos podemos hacer las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cuántas veces oras tú al día? Y aquí el examen es particular, es privado, es personal, y pues aquí no podemos engañar a nadie, no me pueden, a lo mejor me pueden engañar a mí o a alguien más, ¿verdad? Ahí en tu familia, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar, Dios sabe. Entonces, hazte las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces oras tú a Dios en el día? ¿Ninguna? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? No sé. ¿Cuántas veces tienes oración delante de Dios? Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué tan intensa es nuestra vida de oración? ¿Sí? Nuestra vida de oración no es nada más orar por los alimentos. Señor, bendíceme estos alimentos y gloria a tu nombre. ¿Y esa es tu vida de oración? ¿O qué tan intensa es tu vida de oración? Te pones en la brecha, nos ponemos en la brecha, oramos, nos duele el pecado, nuestro pecado, el pecado de los demás, oramos por nuestras familiares, a nuestras amistades. ¿Cómo oramos? ¿Qué tan intensa es nuestra vida de oración? Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración diariamente? Cero tiempo. Habrá quienes no oran, ¿sí? Y acuérdense que Dios se mueve solamente por tus oraciones, no por nuestros buenos deseos, por nuestras oraciones. Es por medio de la cual Dios estableció que se movería a favor del hombre caído, del hombre pecador, a través de la oración. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración diariamente? 0, 1 minuto, 5 minutos, 10, 15, 1 hora, 2 horas, más, no sé. Seamos sinceros, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Y pues de ahí se desprende pues que podemos incrementar nuestra vida de oración, ¿verdad? Otra pregunta es: ¿somos específicos en nuestras oraciones? ¿Oramos siendo específicos, o al ahí se va, o de repente lo que se nos ocurra? ¿Somos específicos? ¿Amamos buscar a Dios en oración? ¿Amas tú buscar a Dios en oración o no te importa? ¿No amas a Dios? O sea, el amor es algo que se tiene que desarrollar, y el amor a Dios es algo que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Para eso necesitamos conocer de su palabra, tener tiempo en intimidad con Él, y eso va a desarrollar el amor hacia Dios en nosotros. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿consideras que tus oraciones son poderosas delante de Dios? O sea, ¿Dios te responde a tus oraciones? ¿Obtienes regularmente las respuestas a tus oraciones de parte de Dios? Amén. Hazte esa pregunta. Si no, pues pregúntate por qué, o pregúntale al Señor: Señor, ¿por qué no respondes a mis oraciones? ¿O por qué te has tardado tanto? ¿O estoy orando mal? ¿O no estoy orando conforme a tu voluntad? O sea, ¿qué pasa? Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿entramos a la presencia de Dios cuando oramos? O sea, ¿sentimos su presencia, su paz, su bendición? ¿Nos gusta estar en oración? ¿O sentimos que nuestras oraciones no pasan ni del techo, verdad? ¿Cómo nos sentimos con respecto a esto? ¿Entramos a la presencia de Dios en nuestras oraciones? Por último, una pregunta que nos podemos hacer es: ¿ponemos en práctica los fundamentos que hemos aprendido
del cómo orar con base, por ejemplo, en esta lección o en otras que hemos tenido acerca de la oración, las ponemos en práctica o se nos olvidan, y de repente nos acordamos, ay, sí, cierto, el Señor dice que pues no sean pura vana palabrería, sino que busquemos al Señor, ¿verdad? Ya más, con más objetividad, más queriendo hacer su voluntad y no nada más la nuestra. ¿Qué sé yo? Pues todas esas preguntas nos las podemos hacer, cada uno en lo personal, autoexaminémonos, amén, en este día y aprendamos de esta oración, que repito, la oración de Daniel es la más extensa del Antiguo Testamento y es una oración poderosa que Dios le dio respuesta al profeta, y no nomás al profeta, sino también al pueblo de Israel. Gloria a Dios, al pueblo de Dios. Dios quiere darte respuesta, nos quiere dar respuesta, pero tenemos que aprender a orar como lo hacía el profeta Daniel. Pues gloria a Dios. Pues vamos a orar para terminar esta lección número 12. El día de hoy vamos a darle gracias a Dios, pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra vida de oración sea mejorada, crezca y que sea poderosa delante de Él y que obtengamos las respuestas de parte de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Queremos ahora que hemos aprendido acerca de la oración de Daniel, pues poner en práctica todo lo que hacía el profeta Daniel para conseguir todas esas respuestas que vienen de allá arriba, de lo alto, del Dios de las luces, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias, Espíritu Santo, por hablarnos en este día. Bendícenos y guárdanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos, Señor, seguir estudiando tu palabra profética. Queremos incrementar nuestra vida de oración y queremos conocerte más y amarte más cada vez. Te recibimos como Señor y Salvador si nunca lo habíamos hecho. Te recibo, Jesús, como Señor y Salvador. Bendíceme y lléname de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y nos estamos viendo el próximo viernes. Gloria a Dios. Oren por nosotros, ¿verdad? Porque a veces tenemos guerra espiritual, el enemigo, ¿verdad? Pues ayer no sacamos el video, pero no se escuchaba nada. Tuvimos un problema ahí con el audio, pero hoy ya no tuvimos ese problema y hemos recibido bendición de parte del Señor. Gracias. Que Dios los bendiga. Shalom, la paz de Dios con todos ustedes, y recuerden, Maranata, nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto. Amén. Bendiciones a todos.